Era el año 2010, en la ciudad de San Luis Potosí, en la entrada de la zona centro, cuando tumbaron una casa antigua que ya estaba por caerse, y la familia Hernández decidió asociarse y poner una franquicia de las ya famosas cadenas OXXO. Pero nunca se imaginaron que por aras del destino, al estar haciendo los cimientos, una retroexcavadora sacó y rompió una caja de oro y posteriormente descubrirían otra más, ya al estar fincado en su totalidad el OXXO. Esta es la historia increíble del señor Ismael Cuevas Hernández. Una mañana de octubre del 2010 ya se había tomado la decisión de tumbar totalmente una casa vieja que había heredado el señor Ismael junto con sus demás hermanos y que provenía de 3 generaciones atrás. Pero como nunca le hicieron mucho caso a esa casa, por ser tan vieja, solamente la rentaban para bodega, y el último que vivió allí fue su bisabuelo, que siempre platicaba las hazañas y anécdotas de la Revolución y de Pancho Villa a su único hijo, que sería el abuelo de Ismael. Él siempre recordaba con mucha melancolía la anécdota que le contaba su padre, la época de desavenencias y carencias de todo tipo a raíz de ese levantamiento, pero al mismo tiempo añoraba los momentos de compañerismo y fraternidad entre los pocos que lograban sobrevivir, donde recuerda muy bien que la gente decía que escondían sus pocas pertenencias dentro de sus casas y detrás de sus patios o corrales y hasta en los baños y paredes. Pues en cualquier momento llegaban los revolucionarios y en nombre de esa guerra despojaban a todo aquel que se les atravesara, ya sean ricos o pobres. Ismael también sabía de estas historias por lo poco que le platicaba su abuelo y su padre, pero nunca estuvo en su mente eso de investigar o ir a sacar tesoros, pues él no creía en esas cosas. Siempre estuvo en su cabeza que el trabajar arduo siempre lo llevaría al éxito. Pero una mañana de octubre les cambiaría la vida a él y a sus hermanos para siempre, pues contrataron maquinaria pesada para escombrar lo más pronto posible, donde en una de esas la máquina sacó lo que pareciera una caja de madera, ya casi desquebrajándose y rota, pero entre el escombro y tierra uno de los obreros logró observar algo como de color amarillo, y al estar levantando el cargador frontal observó cómo se desvanecían y caían las monedas de oro de esa caja, como si fuera una lluvia de oro. El obrero no lo podía creer e inmediatamente gritó al operador de la máquina: ¡Para! ¡Para! Ismael estaba muy cerca de ahí y escuchó el grito desesperado de su ayudante. Este mismo corrió y se abalanzó hacia el montón de monedas del cargador. Empezó a mover los escombros con sus manos y a despegar las otras monedas que estaban pegadas por el tiempo. Ismael también comenta que corrió instantáneamente para ver qué estaba pasando. ¿Por qué tanto alboroto? En ese momento le gritó desesperado el obrero: ¡Patrón, patrón! ¡Encontramos monedas de oro! Ismael se quedó congelado, no lo podía creer. Él y su obrero empiezan a recoger las monedas del suelo y las que estaban todavía en el cargador, aún pegadas, inmediatamente las esconde en una bolsa de plástico negra que traía en su automóvil. Y se retiran los dos, en su carro, a un lugar seguro. Estaban planeando cómo negociar con todos los demás obreros, pues todos se dieron cuenta de ello. Cuando pasaron no más de 10 minutos y su trabajador se empezó a sentir mareado y con ganas de vomitar, y con salpullido en la cara como si lo hubieran picado 100 abejas. Ismael se da cuenta de que la situación estaba empeorando,
y decide llevarlo a la Cruz Roja más cercana, donde le diagnosticaron envenenamiento por aspiración de algo muy venenoso como el metano. Sus pulmones estaban casi colapsados, no podía respirar, sudaba frío y temblaba mucho, el cual le aconsejaron llevarlo de inmediato a un hospital, pues ya empezaba a convulsionarse. El cual Ismael procede y lo interna en un hospital, y ya de regreso al lugar de la obra les comenta a sus obreros que no le digan ni comenten a nadie de lo sucedido, y que iba a ser generoso con todos ellos, y que su compañero estaba bien, pero que se encontraba en un hospital porque se había sentido mal. Sin duda, el señor Ismael quería controlar la situación, pues tenía a 10 obreros trabajando y sentía que ese descubrimiento podría salirse de control en cualquier momento. Ya en su casa se comunica con sus 3 hermanos y se reúnen para platicar del hallazgo, los cuales contaron 124 monedas de oro, de entre 5 y 10 pesos, que por su acuñación pertenecían más o menos a la época de la Revolución Mexicana. Pero lejos de estar felices por este hallazgo, empezaron las clásicas envidias entre hermanos, pues unos comentaban que se repartiera en partes iguales, pero otro que por qué en partes iguales si nunca se había parado a esa casa y menos ahora para ayudar en la obra. Otro quería saber la procedencia de ese tesoro, donde pensaban que era muy posible que era de su bisabuelo, pues él había dejado también mucho dinero en oro y tierras a otro de sus hijos de otro matrimonio, igual que su abuelo, pues provenía de una familia adinerada de sangre española. En resumen, deciden darles mejor dinero en efectivo a los obreros para apaciguar el momento. Todos quedaron conformes, pues con 5,000 pesos a cada uno extras por quedarse callados, pues era mucho para ellos. Pero el que más le preocupaba al señor Ismael era el trabajador que dejó en el hospital, pues ya tenía una semana y no se veía mejoría alguna. Al contrario, había perdido el conocimiento. Terminada la obra, en tan solo 3 meses, deciden inaugurar la nueva sucursal del Oxxo en el centro de San Luis. Pero no pasaron 15 días cuando asaltaron esa sucursal amagando a todos los empleados. Y no sería el único suceso anormal. Un empleado también de esa sucursal del turno de la noche salió despavorido de ahí para no volver jamás, pues dijo que en la bodega escuchaba gritos de varias personas atrapadas y que tocaban la puerta desesperados, como queriendo salir, y que esa misma noche a las 5 de la mañana un hombre vestido de negro en el pasillo de las galletas se le presentó sin decir nada, solamente estaba parado ahí. Pues ¿cómo era eso posible si estaba cerrado el local y nadie estaba más que él? Y renunció. Pero no fue el único. A una señora también del turno de la mañana entró a la bodega para sacar mercancía y le cerraron la puerta, que siempre estaba asegurada para abrirse por los 2 lados. Desesperada pidió ayuda a sus compañeros, pero ellos no podían abrir desde afuera porque decían que estaba trabada la manija, pudiendo salir 1 hora después. Pasaron 2 meses y los empleados no les duraban. Todos renunciaban por sucesos extraños y paranormales de ese Oxxo, hasta que una hermana del señor Ismael se pone de acuerdo con él para traer a una vidente para ver si ella lograba esclarecer lo que estaba sucediendo realmente. La vidente llegó a las 4 de la tarde, ordenó cerrar momentáneamente el local y con todos los empleados afuera, solamente se quedaron el señor Ismael y su hermana. La vidente, desde el momento de cruzar las puertas de vidrio, dijo que sintió varias presencias negativas, pero no las podía ver. Se dirige a la bodega donde habían pasado más sucesos paranormales
y al momento de querer entrar le avientan la puerta de un solo golpe. La vidente ya sabía qué hacer y conocía perfectamente este tipo de espíritus. El ambiente se sentía gélido y fantasmal. Ella cierra los ojos y logra ver y decir exactamente lo que había ocurrido en ese lugar. Dijo que ahí existía una casa tipo antigua donde el dueño era un señor de mucho poder y que estaba relacionado con el ejército y el gobierno. Precisamente en el lugar de la bodega habían fusilado a 4 personas inocentes que tenían que ver con 2 cajas de joyas y oro, comentando que una estaba exactamente donde indicó ella con su mano y que era lo que habíamos encontrado con la retroexcavadora, y la otra estaba ahí debajo de nosotros, en la bodega. ¿Cómo esa vidente supo que habíamos descubierto una caja de oro cuando yo jamás se lo comenté? ¿Y cómo era posible que existiera otra más debajo de nosotros? Comenta el señor Ismael. Y que este era el terreno de esa casa vieja y que si mi bisabuelo tenía que ver con ese tesoro, el cual ella contestó que no, que él había adquirido esa casa justo después de la revolución. Él nunca supo nada de tesoros ni de fusilados aquí, le comentó la vidente. Entonces, ¿por qué tanto alboroto aquí en este terreno?, pregunta Ismael. Ella dice: las almas de esas 4 personas están atrapadas en esta dimensión aún, porque los culparon de no haber cuidado todo un tesoro completo. Al parecer eran mucho más monedas y eran del ejército del gobierno, y ellos eran los custodios de ese tesoro, donde les lograron robar casi más de la mitad de ese tesoro. Por eso los fusilaron aquí y los enterraron, y siguen atrapados. Lo único que escucho a lo lejos es que me piden ayuda y que los saquen de aquí. O sea, denles cristiana sepultura y récenles un novenario también, para que eso cierre el ciclo. Comenta Ismael. Entonces, ¿usted dice que aquí existen huesos enterrados de esas personas? Así es, contesta la vidente. Y la otra caja que dice que también existe, le comenta Ismael. Esa siento que era del general o jefe de quien los mató, pues él enterró aquí lo que quedó del tesoro, que era del gobierno, pero también enterró en otro lado lo que él iba juntando para su propiedad, y está junto con los huesos de esos espíritus, comentó la vidente. Y pregunta a Ismael: entonces, ¿qué pasó con ese jefe, sargento o lo que sea? ¿Por qué no se lo llevó todo el tesoro? Lo más seguro es que también lo mataron en el transcurso de la revolución, comentó la vidente. El señor Ismael cierra 2 semanas ese oxo para abrir el piso de esa bodega, donde efectivamente estaban 4 osamentas amontonadas con huesos justamente en el centro de esa bodega, pero no encontraba la otra caja del tesoro, lo cual contrataron a un detectorista experto con su equipo y les pudo dar la ubicación exacta, en la cual lograron sacar solamente joyas de oro, como anillos, cadenas, brazaletes, monedas de plata y 10 monedas de oro solamente. Sin duda alguna, esta historia del señor Ismael asombrará a muchos, pues como la suerte, el destino, o como querramos llamarle, te llena de bonanza. Y cuando Dios te quiere dar, te da en abundancia. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a este canal y también a nuestros 2 nuevos canales, El Explorador Místico y Casillero Paranormal. Hasta pronto.